Hola, en este video vamos a ver las tablas de frecuencias y los gráficos. Pero primero tenemos que entender algunos conceptos que se usan en estadística, que sería la población y la muestra. Se llama población al conjunto de individuos o elementos sobre el cual se infiere en relación con alguna materia. Se llama muestra a un subconjunto de la población sobre el cual se harán las observaciones de la materia que se quiere estudiar. Entonces aquí tengo la población, ¿sí? Que puede ser todo un curso, por ejemplo. Todos estos niños son la población. Y la muestra es el subconjunto de la población en donde voy a hacer la observación, donde voy a hacer el estudio, que serían solamente los estudiantes que selecciono, que es donde indica la flecha. Si se fijan, del total de estudiantes, que es la población, solamente elegimos algunos. La muestra puede determinarse a través de técnicas de muestreo. Una de ellas es el muestreo aleatorio simple, es decir, aquel que en todos los individuos o elementos de esta muestra tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Es como al azar, por eso decimos que es un muestreo aleatorio simple. Todos tienen la misma opción de que los elijamos. Variable estadística. Se llama variable estadística la característica que varía entre los diferentes individuos o elementos de una población. Por ejemplo, la edad, el color de pelo, el equipo de fútbol preferido, el tipo de música favorita. Cualquiera de ellas puede ser una variable estadística, puede ser algo que yo quiero observar en una población y por lo tanto en determinada muestra. Y las variables se clasifican en dos, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Van a ser cualitativas cuando están observando cualidades o características. Y aquí podemos encontrar las nominales y las ordinales. Las nominales quiere decir que no hay un orden jerárquico. Por ejemplo, el color preferido. No es que el color rojo vaya sobre el color azul. Son dos colores y la persona puede elegir cualquiera de los dos. Ya no hay un orden de importancia. A eso se refiere con el orden jerárquico. Lo mismo el equipo de fútbol, la comida favorita, etc. Ahora, tenemos variable cualitativa ordinal, y esto quiere decir que sí hay un orden jerárquico. Por ejemplo, la escolaridad, el nivel socioeconómico, que puede ir de un nivel socioeconómico bajo, medio o alto. Entonces ahí sí voy a tener un orden jerárquico, no como cuando voy a hablar de color preferido o de comida favorita. Y también tenemos variables cuantitativas, que son cualidades numéricas que yo quiero observar en la población. Y estas pueden ser discretas o continuas. Se dice que son variables cuantitativas discretas cuando hablamos de número de hermanos, cantidad de sillas, etc. Pero va a ser una variable cuantitativa, una cualidad numérica continua, cuando hablo, por ejemplo, del tiempo, la altura, la masa corporal. ¿Qué diferencia hay acá entre la discreta y la continua? Si bien las dos se refieren a una cualidad numérica, como es el número de hermanos, tú puedes tener un hermano, 0 hermanos, 2 hermanos, 3 hermanos. Es un número entero definido, no puedo tener 1,5 hermanos, ¿sí? No puedo tener 1,5 sillas, pero sí puedo tener 1 hora y media, 1 hora 3/4, 1 hora 45 minutos. Entonces, eso sí sería continuo. Lo anterior, el número de hermanos, la cantidad de sillas, es una variable discreta. Por ejemplo, la altura, cuando medimos longitud, la altura de una persona. No es que una persona mide 1 metro o 2 metros, sino que una persona puede medir 1 metro y 60 centímetros, ¿ya? Entonces ahí la otra persona puede ser 1 metro y 61 centímetros, 62 centímetros. Y así podemos encontrar continua e incluso medidas entre medio, ¿sí? Entonces aquí suelo usar intervalos también. Lo mismo pasa con la masa corporal. Bueno, sabiendo estos conceptos, la población, la muestra y el tipo de variable, podemos trabajar ya, organizar esta información estadística en tablas de frecuencias.
Una tabla de frecuencias se utiliza para organizar información de manera resumida y ordenada, ¿ya? Es una forma matemática de organizar la información y se la considera completa si está formada por todos estos elementos. La primera columna corresponde a la variable, lo que queremos observar en la población. Puede ser cualitativa o cuantitativa. Yo le puedo preguntar a un grupo de personas cuál es su color favorito y sería cualitativa. O le puedo preguntar la edad o la estatura o la cantidad de hermanos. Eso sería cuantitativo, ¿ya? Entonces aquí en la primera columna va la variable y abajo los datos de la variable en estudio. En la segunda columna va la frecuencia absoluta, que se resume con una F minúscula. Y la frecuencia absoluta corresponde al número de veces que se repite cada dato. ¿Cuántas veces me dieron esa respuesta? ¿Ya? ¿Cuántas personas prefieren el color azul, por ejemplo? A eso se refiere la frecuencia absoluta. La tercera columna corresponde a la frecuencia absoluta acumulada y es una F mayúscula. Aquí dice que es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales al valor de la variable en cuestión. Vamos a ir sumando de a poquito la frecuencia absoluta y esa suma, esa acumulación, va acá, en la frecuencia absoluta acumulada. Luego viene la columna de la frecuencia relativa, que es una F minúscula con una R abajo. Y esta frecuencia relativa es el cociente, o sea, el resultado de la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos. ¿Ya? Me faltó decir que cuando yo sumo todos los números de la frecuencia absoluta, me da el total de datos. O sea, cuando acumulo toda la frecuencia absoluta, voy a obtener el total de datos. Por lo tanto, la frecuencia relativa se obtiene de eso, de dividir, por eso dice el cociente, entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Y aquí lo podemos expresar como una fracción, recuerden que la fracción es una división, la fracción entre la frecuencia absoluta y el total de datos, o resolver esa división que les va a dar un número decimal. Siempre les va a dar un 0, algo más, ¿ya? Un decimal. Cualquiera de las dos formas de escribirlo está correcto. Se suele encontrar como decimal, pero también es válido dejarlo como fracción. Luego tienen la frecuencia relativa acumulada. Si se fijan, esta es acumulada y también es una F mayúscula, pero como es relativa, tiene una R abajo. Y dice acá que es la suma de frecuencias relativas de los valores menores o iguales al valor de la variable en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ir sumando de a poquito los valores que tuve en la frecuencia relativa. Se supone que acá en el total voy a tener que obtener 1. La frecuencia relativa porcentual, que es la última frecuencia que vamos a utilizar en estas tablas de frecuencias, se resume como FR y el signo del porcentaje, la frecuencia relativa porcentual, y es el porcentaje de la frecuencia absoluta con respecto al total de datos. Si se fijan, esta multiplicación, que es como se obtiene la frecuencia relativa porcentual, es la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. O sea, el número que obtengo en esta columna de la frecuencia relativa lo multiplico por 100 y esto se convierte a porcentaje. Cuando sumo todos estos porcentajes debería tener el 100%. Esto tienen que, ojalá, anotarlo en su cuaderno, estudiarlo, está en su libro. Y de a poquito, a medida que vayan completando las tablas, vayan guiándose con esta información para ir aprendiéndose a qué corresponde cada una de estas frecuencias, que está la absoluta, absoluta acumulada, la frecuencia relativa, relativa acumulada y finalmente la relativa porcentual. Vamos a un ejemplo. Veamos. Número de mascotas que tienen mis amigos. Resulta que una persona quiso hacer un estudio, preguntar cuántas mascotas tienen sus amigos. Y ya hizo la encuesta. Fue a donde varios amigos y les preguntó.
Puede ser que sean los amigos del curso, pero no le hizo la pregunta a todo el curso, sino que solamente a sus amigos. Les preguntó cuál es su mascota favorita, cuántas mascotas tienen, ¿ya? ¿Cuántas mascotas tienen sus amigos? El primer amigo le respondió que tiene una mascota. El segundo amigo le respondió 2 mascotas. El tercer amigo, 3 mascotas. El cuarto amigo también tiene 3 mascotas. Y así fue preguntando, y lo que tenemos acá son las respuestas que le dieron. El número de mascotas que tiene cada uno de sus amigos. Por lo tanto, aquí tenemos todos los datos que tenemos que organizar en esta tabla de frecuencias. Y en esta tabla de frecuencias se suele utilizar el título, por lo general lo lleva. En este caso, el título de la tabla de frecuencias va a ser la cantidad de mascotas que tienen mis amigos. ¿Por qué les digo que se suele llevar título? Porque lo correcto sería que siempre le pongan título a su tabla y a su gráfico. Pero a veces en el libro se van a encontrar con algunas tablas que no llevan el título. Tenemos que saber qué variable estamos estudiando, qué estamos observando en la muestra. Dije que estas son las respuestas que dieron los amigos. Por lo tanto, vamos a la variable que sería el número de mascotas. Y observo aquí las respuestas que tengo que van de 0 a 4. Por lo tanto, en mi tabla de frecuencias tengo 0, 1, 2, 3, 4. Esas son las opciones que hay de número de mascotas. Y vamos a completar ahora la frecuencia absoluta. Pero antes, tengo que observar bien qué tipo de variable es lo que observé. El número de mascotas, ¿es cuantitativo o cualitativo? Como es número de mascotas, no es la mascota favorita, sino que el número de mascotas. Tengo 1 o 2 o 3. Estoy hablando de una variable cuantitativa. Estoy observando un número, ¿sí? Una variable numérica. Vamos a completar entonces la columna de la frecuencia absoluta, que se resume con esta F minúscula. Observo los datos y cuento cuántas personas tienen 0 mascotas. Estos son los datos que obtuve después de la encuesta y me doy cuenta que son 3. Por lo tanto, la frecuencia absoluta es 3. Ahora voy con el 1. ¿Cuántas personas respondieron que tienen una mascota? Contamos en los datos y son 7 personas. Esas veces se repite esa respuesta, ¿ya? Lo mismo pasa con 2 mascotas, se repite 5 veces. 3 mascotas, 4 veces, y 4 mascotas, 3 veces. En total, si sumamos todo esto, nos da 22. Y si yo veo cuántas respuestas tengo acá, cuántos datos, este es un dato, este es otro dato, este es otro dato que obtuve. Cada respuesta que me dieron es un dato que obtuve. En total hay 22 datos, ¿ya? Vamos ahora con la frecuencia absoluta acumulada. Aquí teníamos que ir sumando de a poquito. Y se resume con una F mayúscula. Entonces, parto con el 3. Y ahora voy a ir sumando la frecuencia absoluta. 3 más 7, 10. Sigo. 10 más 5, 15. Y así voy a ir sumando la frecuencia absoluta de a poquito hasta llegar al total de datos. 15 más 4, 19, y 19 más 3, 22. Estos dos números tienen que calzar. El total de los datos me tiene que calzar con el último de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora vamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa era el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Por lo tanto, lo primero que les sugiero es que escriban esta fracción o división. O sea, tomo el dato de la frecuencia absoluta, este numerito, y lo escribo como división con el total de datos. Ahí está, todas las fracciones. La fracción es una división, por lo tanto cualquiera de las dos escrituras está correcta. Y aquí pueden usar calculadora, no es problema. De hecho, aquí dan muchos decimales y por lo general les van a dar varios decimales, varias cifras decimales. Les recomiendo que usen entre 3 a 4 cifras decimales. No usen solamente 2 ni 1, porque van a tener problemas a la hora de sacar el porcentaje. Usen entre 3 a 4 cifras decimales, si es que son muy largos los resultados de estas divisiones.
¿ya? Entonces aquí yo puse los resultados de la división, que se hace con calculadora, no es problema. Ahora, si quiere practicar la división, hágalo a mano, no es problema tampoco. Cuando sumamos todos estos decimales, tengo que obtener el número 1. Si no les da el número 1 y les da un decimal muy cercano, un 0,9, un decimal muy cercano, quiere decir que es porque no da exacto 1, pero da aproximado, porque aproximamos cada uno de los resultados de las divisiones, ¿ya? Vamos ahora con la frecuencia relativa acumulada, que se resume como la F mayúscula y la R chiquitita abajo. Y la frecuencia relativa acumulada es ir sumando las frecuencias relativas. Acuérdense que acá, en la frecuencia absoluta acumulada, fuimos sumando hacia el lado, así como cruzado. Lo mismo hacemos aquí. Partimos con el 0,136 y sumamos acá el resultado. Sumo de nuevo y así voy bajando, ¿sí? Vamos haciendo esa suma. Llegamos a este decimal al final, 0,998. Este decimal, este resultado me debió haber dado 1. ¿Pero por qué no me dio resultado 1? Porque estos decimales ya estaban aproximados. Entonces, si observo bien este decimal, lo puedo aproximar al número 1, está muy cercano, entonces no es problema. Lo importante es que les quede un decimal ultra cercano al 1 para aproximarlo. Ya tenemos entonces cada una de las frecuencias y solamente nos queda la frecuencia relativa porcentual, que era multiplicar la frecuencia relativa por 100 para escribirlo como porcentaje. Y acuérdense que cuando multiplico un decimal por 100, como el 100 tiene dos cifras de 0, entonces corro la coma, dos cifras. Y este decimal en porcentaje me queda escrito como 13,6. Este decimal multiplicado por 100 se corre la coma, dos cifras y me queda en 31,8. Lo mismo acá, 22,7. Este decimal se multiplica por 100 y queda en 18,1%. Finalmente, este decimal por 100 me queda en 13,6%. Si sumamos todos los porcentajes, se tiene que obtener el 100%. Pero como estábamos trabajando con estos decimales aproximados, nos va a dar un decimal muy cercano al 1, por lo tanto lo puedo aproximar, ¿ya? Y en este caso nos va a dar un decimal muy cercano al 100, nos va a dar 99,8, que es muy cercano al 100%. Más adelante vamos a ver cómo analizar estas tablas de frecuencias, porque cada uno de los datos que tenemos acá nos sirve para sacar información relevante, para sacar conclusiones importantes, pero lo que me interesa ahora es que sepamos completar estas tablas que parecen bastante largas y por lo mismo no tengo problema en que usen calculadora. Lo importante es que se guíen por la definición de cada una de las columnas. Vamos ahora a recordar un poquito los gráficos que ya muchos conocen. Aquí tenemos gráficos de barra. Tenemos un gráfico de barra y el gráfico de barra simple, que lo han trabajado de muy chiquititos, es una representación gráfica de las frecuencias de una variable cualitativa, nominal u ordinal, o también cuantitativa discreta. Son usados para comparar magnitudes de varias categorías. Entonces aquí es importante cuando yo tengo la variable, porque no cualquier variable se puede representar con un gráfico de barra simple. Tiene que ser cualitativa, nominal u ordinal o cuantitativa discreta. No puede ser continua. Una variable continua que sea cuantitativa continua no la puedo representar en este tipo de gráfico. Ahora, este específicamente es un gráfico de barras agrupadas y es un tipo de gráfico de barras que se emplea cuando para cada categoría de la variable hay dos o más conjuntos de datos. La longitud de cada barra muestra las comparaciones numéricas entre las categorías. Estos gráficos se emplean para variables cualitativas, nominales u ordinales, aunque pueden también representarse frecuencias relativas.
Este tipo de gráficos de barras agrupadas suele verse cuando tenemos diferencias, por ejemplo, entre hombre y mujer, niños y niñas. Se hace estas dos barras porque se les hizo la misma pregunta, pero son grupos separados, ¿ya? También se podrían hacer, no sé, la misma encuesta, podríamos estar observando lo mismo en 3 cursos distintos. Y por eso tengo separado aquí por 3 barras, porque cada barra me representa a un grupo en específico. Lo que tenemos acá es un gráfico diferente y que probablemente lo han observado. Y también estoy trabajando con diferentes grupos. Estoy representando niños, mujeres, hombres. Y si se fijan acá, tengo una categoría que es numérica. Y lo que estoy representando en el eje Y es la frecuencia. Este tipo de gráfico se llama gráfico de líneas. Es una representación gráfica de la relación entre variables que refleja los cambios producidos entre cada dato de variables respecto de un eje ordenado X. Aquí podríamos estar hablando, por ejemplo, de años. ¿Qué pasó con la población en estos años? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres y cuántos niños hay o hubo en estos años? Entonces puedo ver cómo fue variando, por ejemplo, la población, la cantidad de niños entre el año 1990 y 1991. Y puedo observar gráficamente esta variación. Puedo observar que esto aumentó, mientras que entre esos 2 años en las mujeres disminuyó y en los hombres también. Entonces esa es la gracia de este tipo de gráficos. Me permite observar cambios producidos entre cada dato respecto de la variable. Aquí tenemos otro gráfico que les gusta mucho dibujar y que en realidad igual es más complejo que llegaría a ser cualquier división, porque tiene que ver también con los ángulos que yo le estoy dando a cada una de estas porciones. Pero lo importante es poder analizarlo, poder observarlo y extraer información de este tipo de gráfico. Este gráfico muchos lo conocen como gráfico de torta, pero correctamente se dice gráfico de sector circular. Y es una representación circular de las frecuencias relativas y relativas porcentuales de una variable cualitativa o una variable cuantitativa discreta. Se fijan que arriba podíamos hablar de una variable cuantitativa continua. Y observo esto, cómo va variando, continuo, sin separación. A diferencia del gráfico de barras o en este caso del gráfico de sector circular. Y aquí me permite la comparación entre los distintos datos, ¿ya? Entre las distintas variables. Este por lo general entonces se usa para la frecuencia relativa porcentual. Y a partir de esto yo puedo completar también una tabla de frecuencias porque me está entregando un dato en específico. Es súper importante que observen bien cuáles son las variables que están en juego, qué tipo de variable es, cuáles son los datos que se están representando y de qué manera, qué tipo de frecuencia me está mostrando ese tipo de gráfico. Me está mostrando un porcentaje que sería una frecuencia relativa porcentual, me está mostrando una frecuencia absoluta, ¿sí? Una frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que me está mostrando ese gráfico? Es necesario observarlo.